Bueno, llegamos a lo que es la clase número 5. Pasa el tiempo, ¿eh? Y bueno, ahí como siempre repetimos esa frase, ¿no? Como tenemos ahí en nuestro apunte, hoy vamos a ver lo que es la vida de servicio y lo que tiene y lo que conlleva una vida de servicio, porque a veces lo podemos tomar como obras, como actividades, pero fíjate que el fin de la vida de servicio es nuestra madurez. O sea, está perfectamente resumido ese título, pero a eso nos llama el Señor, a madurar, como recién expresábamos en la oración, en que esto consiste en la vida eterna. Muchas veces venimos con el concepto de que la vida eterna es que pasé de muerte a vida, no voy a ir al infierno, voy a caminar por las calles de oro y de cristal, y no me doy cuenta que esa no es el fin. El fin es conocerlo a Él y a su Hijo. En eso, ahí como dice Juan, en eso consiste la vida eterna. Y consiste en que eso es un proceso de madurez. No es que al principio ya está, conozco de Cristo, me reconocí perdido y ahora camino en sus estatutos, en sus mandamientos, no, es conocerlo cada día más. ¿Y cómo lo conozco cada día más? Obviamente, es un ejercicio y una disciplina, digamos, en el esfuerzo de aprender su palabra, conocerla, pero eso digamos que si lo ponemos en número, que no, tampoco está muy recomendable, digamos que es un 50% y el otro 50% es morir aún, ¿no? O sea, no se trata de actividades, no se trata de activismo, se trata de madurar. Y ahora vamos a ver qué es esto de madurar con el servicio, ¿no? El fin que tiene la vida de servicio. Ya habíamos quedado en la clase pasada, ahí en Efesios 4, en el versículo 12. ¿No? Ahí volvemos a leer desde el versículo 11 que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿No? Y hasta ahí veremos que es la gracia soberana de Dios que Él puso estos oficios o estos dones en determinadas personas. ¿No? Pero hasta ahí es la parte de la historia. ¿Qué tiene eso? ¿Qué consecuencia, qué objetivo tiene que el Señor haya constituido a los hermanos en estas posiciones? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que el objetivo fundamental, cuando por gracia del Señor a alguno de nosotros nos llamó a ser sus enviados, sus pastores, sus evangelistas, sus maestros, no es para mí, no es algo que yo adquiero conocimiento y tengo el título, tengo ahí como si fuera una oficina, pastor, evangelista, no vamos a poner apóstoles porque eso obviamente hoy ya no está, pero sí somos enviados, ¿no? a transmitir su mensaje. ¿Y cuál es el objetivo fundamental de ese título inmerecido o esa función inmerecida que nos da el Señor? Es para lo que dice a partir del versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y lo habíamos dicho en la clase pasada, este perfeccionar no es hacerlos perfectos, sino revestirlos de la justicia de Cristo, que es un proceso en el cual uno va muriendo, va conociendo lo que hay en su corazón, aunque ahí como dice en Jeremías, ¿quién conocerá? ¿No? En nuestro corazón solamente Dios, nosotros ni lo podemos conocer, pero si algo que podemos conocer de nuestro corazón, que es perverso, que es engañoso. Entonces, eso, encima que lo conozco las características únicas que tiene naturalmente, obviamente que el Señor lo transforma para que podamos ser justificados por Él, que podamos ser perfeccionados para la obra del ministerio, para que se reproduzca en todas las personas, a través de la historia de la iglesia, esta obra de servicio, ¿no? Y después, al final del versículo 12, dice, para
la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso vimos como la imagen del cuerpo, la imagen de un edificio. Esto hace que cada vez tengamos un mejor cemento, una mejor arena, un mejor ladrillo, para que ese edificio esté de acuerdo al arquitecto que lo diseñó y el que lo sustenta, ¿no? Que es el Señor, que es Cristo. Y para eso, eso sería como cerrar la idea de lo que vinimos viendo hasta la clase anterior. Y ahí dice, el resultado de todo esto, ¿no? De lo que dice ahí en el versículo 12, hará que se lleve a cabo la obra del ministerio, capacitando a estos santos en las áreas en las que han sido equipados por Dios. La iglesia crece y madura, ¿no? Y este proceso de edificación, o sea, para darle un poquito más de contenido, hace referencia al proceso por el cual la iglesia va creciendo en madurez, ¿no? Y es cada vez más capaz de usar la palabra y aplicarla en toda área, en toda parte de la vida. O sea, no, como decíamos recién, no es un tema de hacer actividades, no es un tema de, vamos, nos juntamos todos los matrimonios, vamos, nos juntamos todos los jóvenes, vamos, nos juntamos todos los de mayordomía. O sea, eso es una, eso es una excusa. El objetivo fundamental de cada uno de estos ministerios, ¿el centro cuál es? La palabra. ¿Y cuál es la consecuencia? Ponerla por obra. Entonces, en donde el Señor nos haya llamado, en la música, en donde el Señor nos haya llamado, todo apunta a crecer en conocimiento de la palabra y ponerla por obra. ¿Y de qué manera la pongo por obra? Ya esto lo hemos aprendido. ¿Qué es ponerla por obra? Morir a mí y poner en primer lugar a mi hermano, en servir, en servir. Nunca nos olvidemos eso. Ese es el objetivo fundamental. Ese es el objetivo fundamental de porque, por la gracia del Señor, hay hombres que estudien, por ejemplo, en el CCP. No es para hacer cerebro con cada vez mayor información, sino para ser personas conscientes de qué están hechas y de la gracia infinita que el Señor tiene de esto. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar, para que el cuerpo de la iglesia se edifique. Y eso es lo que lleva el proceso a la madurez, ¿no? A la madurez. En eso es lo que maduramos, porque ya cambia nuestra perspectiva. Ahora vamos a ir avanzando en la lectura de Efesios 4 y ahí vamos a ver lo que vamos dejando de ser, que dejamos de ser de niños, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora en un ratito, y vamos madurando. Ya no vamos madurando para el servicio de la obra del ministerio. Entonces, eso es lo que vimos hasta ahora. A medida que la iglesia escucha la enseñanza desde el púlpito, la aplica a su vida diaria y luego usan sus dones para edificarse mutuamente. Y ese también es el objetivo fundamental. No somos asistentes a conferencias, no somos asistentes a cultos, no somos opinadores de que qué bien dijo el pastor o cómo me emocionó este pasaje que él explicó. O sea, ese no es el fin, sí, es una de las consecuencias. Me va a tocar, me va a confrontar, pero el fin fundamental es que después que yo fui parte activa de ese sermón, yo lo ponga por obra, ¿no? Yo diga, mira, acá el Señor, a través de este versículo, obró, me di cuenta lo egoísta que soy, lo perezoso que soy, o sea, cada cosa, lo enojón que soy, ¿no? Entonces, ahí obro en consecuencia, ¿no? Ahí obro en consecuencia a través de la palabra, y ahí vamos creciendo. Entonces, como bien dice ahí, los dones, o sea, hasta que todos lleguemos, perdón, me estaba adelantando, ¿no? Versículo 13. O sea, para la edificación del cuerpo de Cristo, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, ¿cuándo se cumple esto? Ahí le hago una pregunta así, examen, saquen una hoja, pregunta rápida. ¿En qué momento se cumple esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuándo se cumple? ¿Qué les parece?
Qué pregunta, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A ver, Pame, dale, ¿la sabés? Todos la saben y por ahí no se animan. Muy bien. O sea, y como consecuencia, bien, bien, ¿eh? Puntito adicional. Claro. O sea, ¿y eso qué idea nos da como consecuencia? Que este madurar, poner por obra, morir a mí, servir, ¿cuándo termina? En esta vida no termina nunca. O sea, en esta vida terrenal va a ser el proceso de toda mi vida mientras el Señor me dé vida, valga la redundancia, o que Él venga y nos lleve, ¿no? O sea, este va a ser un proceso en el cual quizás ya lo sabía, o quizás hoy caes en cuenta, no creo que hoy te estés enterando, pero si te estás enterando, gloria a Dios también, es que esto va a ser una labor diaria, una labor de toda mi vida, de crecer en la palabra, de ponerla por obra, de morir a mí, de poner en primer lugar a mi hermano, de servir. No paro de servir. No es que, bueno, sí, voy a descansar cuando haga esto, o sea, estoy muy involucrado, o sí, el tiempo del ministerio. Eso va a ser toda la vida. Pero que tengamos la gracia y que el Señor nos dé la gracia a través de la oración, a través de todas las dinámicas que el Señor permite, que esto debe ser un gozo para mi vida, que debe ser lo que me motive a levantarme cada mañana y decirle gracias Señor, porque yo no lo merezco y vos me haces parte de esto. Primeramente desde lo personal, desde que yo muera a mí. Y eso es una labor preciosa, porque es como un poco más volver antes de la caída del hombre, ¿no? Es esa tarea de, sabemos que el pecado va a permanecer con nosotros, o sea, ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, no para que pequemos, sino que es cuando yo deliberadamente quiero pecar. O sea, el Señor en la cruz ya quitó ese dominio que tenía el pecado sobre nosotros. Pero vamos a estar completamente liberados de la presencia del pecado, obviamente, cuando estemos en gloria con el Señor. Entonces, es decirle, Señor, gracias porque conozco la verdad, porque me permití servir y a través de ese servicio me voy despojando de ese viejo hombre, de ese pecado, ¿no? De eso que tanto me cuesta, de esa necedad e insensatez que tiene el pecado, porque quizás intelectualmente me doy cuenta, sí, es algo terrible, me hace daño, me hace mal, pero cerrás el libro, apagás tu dispositivo y es increíble cómo la carne, nuestra naturaleza pecaminosa quiere ir hacia ese lugar, ¿no? Entonces, un trabajo diario de recordarme la verdad, de renovar mi mente, mi conciencia de lo que el Señor va haciendo a través de su palabra. O sea que, muy bien, esto me está dando la pauta de que esto que lleguemos a la unidad de la fe va a ser cuando estemos con Cristo ahí y gobernando con Él, ¿no? Ahí en el cielo, en la Jerusalén celestial. ¿Mm? Bien. Y esta es la tarea a la cual el Señor nos está llamando, ¿no? Dice, cuando los miembros de la iglesia se están sirviendo los unos a los otros, por medio del poder del Espíritu, se desarrolla una dependencia los unos de los otros y una gratitud de los unos por los otros, y las personas son atraídas las unas a las otras. Uy, qué pesado, diría Elías, mi nene. Pero es real. O sea, fíjate esta dinámica de los unos a los otros. Entonces, cuando vos servís, y no es, fíjate que no es algo unidireccional, o sea, mientras vos servís, hay otro hermano que te está sirviendo a vos, porque eso lo manda el Señor, ¿no? Por medio del Espíritu Santo, y ahí se desarrolla una dependencia, ¿no? O sea, cuando mi hermano me sirve y yo sirvo a mi hermano, sí o sí se produce eso, una dependencia en qué, en su exhortación, en su consejo, en
cosas prácticas, porque a veces también solamente vemos en cosas que parecen muy espirituales, que de hecho deben serlo, y es lo ideal y lo perfecto que sea así, pero también hay cosas prácticas en las cuales somos dependientes, desde lo material, desde una ayuda, desde, mira, necesito que me vengas a ayudar con tal cosa, a pintar la casa, a cuidarme los niños, porque tengo que hacer tal trámite, voy a ir a un médico, tengo que estudiar, ¿no? Entonces genera una dependencia, pero es una dependencia no egoísta, sino que el Señor mismo pone esa motivación. Y el Señor mismo nos va sorprendiendo. Porque vos decís, ¿cuándo en mi vida yo me ofrecí para esto? Primero por mi egoísmo, después porque en mi orgullo decía, no me siento capacitado y no quiero pasar vergüenza porque no lo sé hacer. Y el Señor pone esa gracia en nosotros de los unos a los otros, interdependencia. Ahí subrayate en tu apunte lo que es los unos a los otros, sirviendo, dependencia, gratitud, los unos a los otros. Ya no es una cuestión de, obviamente que uno, la motivación correcta es no, o sea, es no hacerlo por el agradecimiento, pero es inevitable que no crezca en nosotros una gratitud. Primeramente al Señor. Señor, gracias porque pusiste sentir en mi hermano, mi hermana que me está ayudando, o pusiste en mí que yo puedo ser de bendición para mi hermano o mi hermana, de poder servirlo, de poder ser de bendición para él. Y obviamente son atraídas, o sea, es esa necesidad de hacer todo juntos. Pero no por una cuestión de, oh, che, no me lo saco de encima. Vos fíjate que es algo precioso. Es que vos ya tenés la necesidad. Ay, está todo, sí, bueno, por una cuestión práctica, en un contexto cultural, un contexto social. No, o sea, uno quisiera vivir como era la iglesia primitiva, que todos vendían sus cosas, tenían todo en común, vivían todos juntos. Y a veces vos decís, qué precioso sería, ¿no? De estar todo como, no sé, ser como los Amish, que están todos juntos con sus matices, obviamente, ¿no? Con todas sus cosas, pero decir, tener esa interdependencia, pero lo podemos poner en práctica y lo podemos vivir a pesar de las distancias, a pesar de nuestras obligaciones, porque igualmente, o sea, todos tenemos una vida personal, pero no individual, ¿no? Sí, somos personas, Dios nos da características, pero no somos, Dios no nos llama a ser individualistas. ¿Cuál es la diferencia? En que no somos copias exactas, no somos réplicas, a todos tenemos diferentes gustos, nos gusta determinados ámbitos de la cultura, del estudio, y hacemos cosas diversas, pero no somos individualistas. No ahora la motivación no lo hago para colgar el título, y mirá qué lindo que soy, qué linda que soy, qué inteligente, sino que esto es la gracia del Señor que me da una herramienta para ponerla al servicio de la iglesia, de mis hermanos, ¿no? Y ya no somos esos individuos individualistas, ¿no? Es egoístas. Y eso nos atrae a la otra persona, ¿no? Pero es una atracción de hermandad, de amor fraternal, que quiero gastar tiempo para crecer, para aprender, para ser de bendición, para servir. Y avancemos ahí, lo que antes habíamos dicho al principio. ¿Esto para qué lo hacemos? Y siempre subrayá, presta atención, las palabritas, acá hay un objetivo, para esto lo hacemos, ¿no? ¿Para qué queremos apuntar a hacer lo que dice el versículo 13? Llegar a la unidad de la fe, ¿está bien? Eso va a llegar cuando estemos con Cristo. Pero hoy esto no quita que yo me esfuerce en hacerlo, pero no por una obra personal, sino porque quiero agradarle al Señor y yo sé que cada día tiene que haber menos de mí, menos de Davis, menos de Christopher, menos de Pedro, menos de Irene, menos de Pamela y más de Cristo en nosotros, ¿no? A eso apuntamos siempre. ¿Y para qué? Fíjate, para que ya no seamos niños fluctuantes. Y fíjate, sí, no, yo ya tengo cierta edad, ya soy maduro,
Y muchas veces, o sea, somos el fiel reflejo de niños caprichosos. ¿Cómo son las características del niño? ¿En qué se refiere a niños fluctuantes, coma, llevados por doquiera de todo viento de doctrina? Al ir creciendo en esta dinámica de que venimos hablando de las personas que el Señor o nuestros hermanos que el Señor designó para que nos expongan la palabra, crezcamos en la palabra, entonces al crecer en la palabra y aprender de la verdad, ya tenemos una capacidad en la cual nuestro conocimiento de Cristo va creciendo, ya no nos pueden llevar de aquí para allá como un niño, porque el niño ¿cómo es? Él es crédulo, lo que le dice el papá, lo cree. Si el papá le dice que no sé, esto es color blanco, bueno, es color blanco, ¿no? A pesar de que sea negro. Entonces, el niño, si no es, o sea, tiene credulidad y necesita de alguien más fuerte que lo lleve, que lo guíe, que lo proteja. Ahí muy bien dice en tu apunte que cuando uno es inmaduro en las cosas del Señor, inmaduro en el conocimiento, los niños espirituales no tienen la fuerza ni la estabilidad para pararse frente a las fuertes olas de las falsas enseñanzas. Y claro, porque muchas veces hoy en día, antes quizás por ahí era un poquito más difícil, si la persona no accedía a un lugar donde se exponga la palabra, se mal exponga la palabra, ¿no? Con una falsa doctrina. Pero hoy en día abres tu dispositivo electrónico, YouTube, y te puedes ver cualquier tipo de material. Si yo no estoy firme en la palabra, me voy a poder creer cualquier cosa. Y mi fe ya va a ir, como decimos acá, derrapando, yendo para cualquier lado, ¿no? Entonces, para eso se provoca. Mirá todas las cosas que conlleva el servir, el crecer, el morir a mí, el ser parte útil de ese edificio, hace que yo, y ahí está esa madurez, en que no me lleven de las narices o que no me lleven de la mano hacia cualquier mentira, ¿no? Y para eso lo hace, para eso es el objetivo, por eso lo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces, fíjate qué importante esto de madurar en la fe, ¿no? Madurar en el crecimiento, madurar en el servicio. ¿Mm? Y como bien dice ahí, la única esperanza para un niño espiritual en que pueda mantenerse en medio de las fuertes tormentas en las que se encuentra es la fidelidad de la iglesia en seguir este modelo. Y mirá qué llamado de atención para nosotros, y por ahí vos podés decir, bueno, es como quererle decir al niño, bueno, vos tenés que hacer la tarea, vos tenés que hacer esto, y le dejás las instrucciones y no lo seguís. Porque vos decís, ay, yo le dejé la instrucción, yo le di el mandamiento, pero nunca lo acompañaste. Porque si vos al niño le dejás todo, mira, te dejo esto, va a ser un mal uso, o no lo va a hacer. Porque ¿qué? En él, primeramente, no está la salvación, él va a querer hacer lo que dicta su corazón, su carne, y va a ir por cualquier lado, ¿no? Sería la gracia del Señor o que él sea obediente. Bueno, lo mismo pasa cuando fuimos nosotros niños espirituales o cuando por la gracia, ¿no? del Señor se van sumando personas a la iglesia, es mi responsabilidad, no la responsabilidad del pastor y de los ancianos, es mi responsabilidad, ahí bien lo dice, de acompañar. Mirá, vamos juntos a leer esto. Por eso la importancia de los discipulados, la importancia de acompañar, y como tantos años me acompañaron a mí y me siguen acompañando. No es que esto es hasta que yo sea un poquito maduro y ya está, después me dejan solo, ¿no? Hasta que aprendí a andar en bicicleta, me sacan las rueditas y ya no. Eso es un proceso que va toda la vida, que me van discipulando. Lo mismo es mi responsabilidad con otros niños espirituales que van a dejar de ser niños, pero que yo le voy enseñando nuevas técnicas, donde vamos compartiendo cosas que el Señor nos va hablando. Entonces es una responsabilidad mía también de acompañar, para que todos en conjunto ya no seamos esos niños fluctuantes que pueden ser
llevados para cualquier lado, ¿no? Como bien dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿no? O sea, y de eso obviamente que vos decís, ah, bueno, pero eso es fácilmente identificable, eso lo puedo ver y ponerle el nombre que quiera, de falsos maestros o de falsas maestras, ¿no? Ya es algo muy extremo y quizás lo vemos como muy obvio, pero a veces, ojo, que esto está dirigido también a personas que pueden estar dentro de la iglesia, muy bien camuflados, lobos con piel de cordero, que en su inmadurez y en su capacidad de revestirse bien de un personaje de personas maduras, pero dentro de su corazón todavía está todo muy lindo, pero yo más bien no es tan así. Es muy sutil. No lo van a exponer, no van a decir yo no estoy de acuerdo con el pastor y mi conocimiento me dice esto. No te lo van a exponer de esa manera. Pero sí lo van a mostrar con actitudes, con comentarios. Sí, y eso sería un peligro, que llegue a un discipulado y se pueda ir medio como sutilmente una falsa enseñanza. Entonces, por eso lo importante y lo necesario de un seguimiento continuo de mi hermano y de que me sigan. ¿Qué estoy creyendo? ¿De qué me estoy nutriendo? ¿De qué me estoy capacitando? Porque creemos que como que es tildar, es como el presente. A ver, hiciste la tarea y no sigo. Y eso es un peligro muy grande porque mi corazón, decíamos, es engañoso, es perverso y mi pecado puede hacer que yo me desvíe fácilmente. Es más, es tan peligroso que puedo ser una persona no creyente estando dentro del cuerpo de creyentes. Lo puedo disimular o se puede disimular muy bien. Entonces esto no es tanto a lo evidente. ¿Sí? Yo ya identifico a un familiar, un amigo que es no sé, de una congregación carismática, o no sé, un testigo de Jehová, o un mormón. No, 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 no. Sí, eso es lo más evidente, pero a veces con esa misma característica puede estar dentro de la iglesia. Por eso esto de servir, crecer, preguntar. O sea, el Evangelio no es para solamente el momento que creí, sino el Evangelio es para toda mi vida hasta que venga Cristo. O sea, yo mismo me tengo que evangelizar todos los días. ¿Qué creí? ¿En qué estoy creyendo? Porque si soy un hijo de Dios, no puedo parar de mentir, enojarme, tener malas motivaciones. ¿Qué me está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Soy verdaderamente un hijo de Dios o soy una persona displicente o licenciosa con el pecado? Porque soy inmaduro, porque soy perezoso, perezosa, porque sigo peleando con el orgullo. Dios lo permita que sea esa la razón. Y no, pero bueno, el Señor permite que si me doy cuenta que estoy siendo un falso convertido, por la gracia del Señor, esta vez sí pueda ver la verdad y la verdad de mi condición, ¿no? Así que importantísimo esto de unos a los otros mutuamente seguir, ¿no? Sí. Por ejemplo, tú decías, ¿no? Una persona no deja de ser discipulada siempre, discipulado. Pero uno piensa que el discipulado es, no sé, determinó los 3 pasos que tiene que llevar, ¿no? Uno, dos, tres. Discipulado abajo alguien que es nuevo. Y los que están, bueno, llevando los 3 pasos, que crezcan en la iglesia, ¿no? Entonces, vamos con los nuevos. Porque yo no digo bajo el contexto de que somos poquitos. Claro. Entonces, y vamos con los nuevos, hacemos los 3 pasos de pero claro, es el peligro de que los que están creciendo, no, o sea, piensen en el peligro que están creciendo, y los que ya llevaron, están involucrados, no se van a poner esfuerzo también ahí. Ajá. Y se ve tan mal no poner esfuerzo de los nuevos. Eso de qué manera. Ajá. Hay un grupo, ahora que estamos en el ministerio,
noches, la que me decía mi esposo antes de venir acá. Sí, yo estoy haciendo, pero nada, no, con nadie. Yo, sí, pero después, no sé. Hay cosas que quisiera hablarlo con más personas, pero no. Ya está, como que yo terminó yo empecé a terminar mi tiempo de que alguien invierta el tiempo. Entonces, y como que se hace eso, y como que también así pasa con los demás. Llega un momento donde el Señor es el que te va el tiempo que alguien acompañe, está. Claro. Pero el concepto de iglesia, porque si no. Claro, sí, entiendo el planteo y a veces pasa. O sea, yo lo pongo en la práctica. O sea, a mí cuando me empezó a discipular Carlos, no es que hizo los 3 pasos y sigo teniendo, sigo padeciendo, no. No, no, es una bendición de que una persona a través de estos 8 años, o sea, no, si hubiera sido por los 3 pasos, hace rato que no lo hubiera dejado lo hubiera dejado de influenciar en mi vida. Pero obviamente que también, como vos bien decías, cuando tenés la gracia de tener un matrimonio, de tener un esposo, un matrimonio creyente, sí, también él va a estar influenciándote, vas a ser a la persona a la cual primero le rendís cuenta, mutuamente, ¿no? En ambos lados. Pero sí hay ciertas cosas puntuales y uno, por eso están las reuniones de hombres y de mujeres, donde nos rendimos cuenta, donde tenemos a alguien que nos está discipulando o nos está acompañando, ¿no? Por ahí, no sé, o sea, obviamente el título que uno pone es discipulado, pero es la persona que me está influenciando, me está acompañando y es necesario. O sea, no es porque uno sea, en el caso del hombre, no es porque el pastor no le tiene que rendir cuenta a nadie, no, también rinde cuentas. Entonces, sí, hay que tener cuidado con los métodos, que no, o sea, son un medio, pero no son el fin, ¿no? De decir, bueno, pues ya cumplí esos pasos y ya está, o sea, sí, ahora tengo que ir a los nuevos. Y es pedirle la gracia del Señor que se sigan sumando y yo voy a tener que seguir estando con este y con este y con el nuevo, o bueno, ya después va a haber un límite práctico de horario, no me puedo repartir tanto, entonces los que van creciendo y yo fui acompañando, me van a ayudar en esa labor de seguir a nuevas personas, nuevos creyentes, a nuevos niños. Pero sí o sí voy a tener, bueno, como en el discipulado de Cristo, él tenía eran más de 12, había 70, pero después tenía sus 12, pero después dentro de sus 12 tenía sus 2 o 3. O sea, pero eso no lo hacía descuidar, hacía todos, sus 70, sus 12, pero hay cosas puntuales que uno ve en el acompañamiento con determinadas personas. Pero no me exime de estirarme, de esforzarme para poder acompañar a los que yo más pueda por mis labores, por mis obligaciones, por mis tiempos. Porque tampoco es sobrecargarme de discipulados y tener un discipulado casi como que de agenda y de reloj, a ver, bueno, me voy. Y no le dediqué el estudio suficiente, el involucrarme suficientemente con la persona, solamente lo hice porque alguien me lo pide, o lo hago porque, bueno, no quiero sentir culpa, sino que es una labor sobrenatural que uno no la hace, no la provoca, sino que el Espíritu Santo va poniendo en nosotros. Me cuento que acá a la mayoría de las personas le ponen a alguien que le acompañe, ¿no? Sí, ¿qué peligro habría si en una iglesia no pasa eso? No hay, o sea, te digo de esta manera, y no hay gente que acompañe a otra gente. O sea, no estaríamos obedeciendo lo que dice acá. Exactamente. Y hay un peligro, lo que estábamos diciendo recién. O sea, si vos no acompañás, ese niño va a ser como un niño eterno. Sí, entendió lo básico, que estaba perdido, que no podía hacer nada y que necesitaba un Salvador. Gloria a Dios, y se arrepiente y quiere esforzarse para vivir una vida que le agrade al Señor, ¿no? Pero bueno, hasta ahí llegó su conocimiento, hasta ahí aprendió. Pero si vos no lo ayudás a que renueve su mente, a que se llene de la verdad, se vacíe de la mentira, estamos primero fallando al mandamiento que nos da el Señor de ir de ser discípulos y estamos poniendo en peligro su vida espiritual. Si es un verdadero creyente, el Señor le va a dar la gracia para de alguna u otra manera que
gente involucrada y gente, va a poner las personas para que lo acompañen. Pero sí es un llamado de atención hacia mí, que si estoy viendo en mi congregación en que no se está discipulando, no es porque sea un método de la IBM X, no, porque es un mandamiento que me lo da la palabra. Ir y hacer discípulos, acompañar, estar, crecer y acompañar a otros para que acompañen a otros, ¿no? Pero sí o sí yo tengo que tener a alguien. Muchas veces puede ser el mismo, muchas veces puede cambiar, porque geográficamente se fue o tiene otro tipo no de obligaciones, pero si no el Señor lo usa de determinada manera, pero bueno, lo va a acompañar otra persona, pero lo que nos manda el Señor es que nos esforcemos en eso, en poder acompañar, en poder discipular, en poder servir, ¿no? No. Y bueno, ¿y a qué nos lleva el ya dejar de ser niños? ¿No? ¿Cuál es el beneficio de ya no ser llevados por doquiera de cualquier doctrina? Versículo 15, sino, contraste, ya dejó de ser niño, ya no está el peligro que vaya tras cualquier mentira, sino que siguiendo que la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo, ¿no? Ese es el beneficio, esa es la consecuencia de crecer en la palabra, de crecer en el servicio, de crecer en lo que el Señor nos va llamando. Entonces, este camino de madurez va a llevar a toda la iglesia a estas características. Aquí vamos a hablar la verdad, el amor. Como la seguimos, la reproducimos. Porque esa palabra en amor, desde una prédica, desde un discipulado, ¿no? O sea, las características ahí del obispo, ¿no? De ser humilde, manso. O sea, obviamente que mi enojo va a estar contra el pecado, ¿no? de la persona que estoy discipulando, pero cuando yo soy una persona madura, veo el peligro, lo detecto, y voy a poner enseguida manos a la obra con humildad, con mansedumbre, y yo le voy a trasladar la verdad en amor. O sea, voy a presentar de que lo que es el pecado, las consecuencias del pecado en la persona, pero lo voy a hacer en amor. O sea, esa verdad la voy a trasladar de esa manera. ¿Y qué voy a hacer también? Voy a crecer y la congregación va a crecer en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, en el conocimiento de Él, en las características de humildad, de mansedumbre, de amor, de servicio. Yo no he venido a que me sirvan, sino yo he venido a servir. Y eso también es lo que yo tengo que seguir. Voy a hablar la verdad en amor. Vos leés todos los evangelios, vos leés todo lo que está registrado en la vida de Cristo, aún cuando él confrontaba a los fariseos, lo hacía en amor, lo hacía no gritándole, no poniéndose mal, sino que él confrontaba con su palabra y en amor. Lo mismo el Señor me llama con las personas a las cuales yo tengo que influenciar y lo que están haciendo las personas que me están influenciando a mí, que es su proceso de crecimiento. Quizás en un principio le costaba, pero fueron creciendo, fueron madurando y hoy hacen eso en amor. O sea, me están diciendo las mismas verdades, pero ahora me lo están diciendo con amor. Y tiene muchísimo más efecto, ¿no? O sea, llega mejor porque estoy viendo la verdad reflejada en la vida de la persona que me está aconsejando, que me está influenciando y me lleva a hacer lo mismo, ¿no? Va a estar bien concertado y unido, ¿no? Porque dice, versículo 16, Cristo, de quien todo el cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Acá ves paralelamente el símil, la imagen de un cuerpo humano.
a través de cada miembro, de cada coyuntura, de las terminales, de los nervios, de las venas, del aparato circulatorio. O sea, hay una interdependencia palpable, lo que ves en el cuerpo, lo que estudiaste en biología, lo que estás estudiando quizás en alguna carrera que tenga que ver con la medicina. El cuerpo es una maquinaria perfecta que está perfectamente interrelacionada, intercomunicada, y cada parte del cuerpo afecta a la otra. No hay una independencia que decir, como siempre ese ejemplo que uno da. Si me duele una parte del cuerpo, está bien, está localizada en un sector, pero afecta a todo, afecta a mi ánimo, afecta que el funcionamiento del cuerpo no sea el mismo. Entonces, como todo va a estar bien concertado y unido, todo eso va a hacer que si por las venas de ese cuerpo circula piedad, mansedumbre, amor, va a ser lo común. Pero si por las venas a veces ese riñón no está filtrando como tiene que filtrar y se pasa mentira, se pasa ira, y es un cuerpo, es un organismo, no es una organización de iglesia, es un organismo. Y ahí podemos ver que el pecado de mi hermano o mi pecado sí o sí afecta a todo el cuerpo de la iglesia. Es inevitable por esta imagen que tenemos, ¿no? De que es un cuerpo y de que es un edificio. ¿No? Si hay una parte débil del edificio, si hicieron esta parte de la columna con un material que ya estaba vencido, que estaba malo, que no tuvieron precauciones al poner bien las proporciones de cemento, arena, piedra, y lo hicieron mal, sí, va a estar débil, se va a caer por ese lado. Esto es lo mismo, ¿no? Y como este cuerpo está sano, recibe su crecimiento para ir edificándose. No, si te acordás de algo de biología, o si estás estudiando algo que tiene algo que ver con el cuerpo humano, es esto lo mismo. Esto es lo mismo. Si hay una parte enferma del cuerpo, lo sufre todo el cuerpo. No hay que me duele la mano, dejo que se me caiga, ya está. Bueno, ese es el efecto que tiene la lepra, y ese es el efecto del pecado. Eso, en el Antiguo Testamento vemos, o sea, la lepra la provocaba Dios y solamente Dios la podía hacer. ¿No? O sea, era la imagen gráfica para que el pueblo entendiera qué hacía la lepra. Comía el cuerpo y ¿qué pasaba? ¿Vos sentías dolor? No. Y es lo que pasa en nuestra vida. El cuerpo, si vos sabes que el pecado te va a causar un dolor físico y lo dejas de hacer, ¡ay, me duele! Pero es como la lepra. Encima que te hace mal, está incapacitado tu sistema nervioso, se te cae un dedo, una mano y no lo sentís, no te duele. ¿Seguís? Esa es la imagen del pecado. Entonces, cuidado con, y ahí te da una conciencia mayor en todo esto de que hablamos del servicio. ¿Cómo hago ese servicio? ¿No? Porque no solamente el servir, dijimos que no es un activismo, no es no es hacer cosas por hacer o porque me lo mandaron a hacer. Se supone que si ya llegué hasta acá, ya hice conoce a Cristo, ama a Cristo, hice membresía, ahora sirve, bueno, ahora tengo que servir. Sí, en la práctica sí, pero no es lo que se pretende. Lo que se pretende es morir a mí y como consecuencia servir para que todo el cuerpo, bien concertado, bien unido, crezca a la imagen del varón perfecto que es Cristo. A eso somos llamados. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? Y nos apuramos casi al final. Ahí van a ver adelante, perdón, pero a ver, me entusiasmo a veces y quedé ahí en Efesios. Ahí teníamos que ver un poquito Hebreos, para terminar esta parte de la madurez, una iglesia comprometida con la santidad. Vamos ahí a Hebreos 2. Hebreos 12:1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una iglesia comprometida con la santidad, ¿qué tiene que ver? ¿No?
y tiene que ver con nuestra madurez, porque para ser personas maduras, que crezcan en la fe, que crezcan en el conocimiento, somos personas, y la palabra lo dice, sed santos, porque yo soy santo. O sea, esa es la manera correcta de vivir, ¿no? Y ahí vamos a ver muy rapidito, antes de terminar, estos tres puntos. ¿Qué pasaba? Ahí, esta carta, para ponerlo un poquito en contexto, estaba dirigida a los creyentes, a judíos que se habían convertido al cristianismo, que era como el primer amor y ser salvados y la gracia del Señor, y vos ponete en el contexto de ese tiempo, pero claro, ¿cuál era el costo? La persecución, es que ellos tenían que eran expatriados, perdían todo tipo de derecho, eran perseguidos a costo de su propia vida. Entonces ya, también por su pecado, estaban como tentados a decir, si yo sigo diciendo, si yo sigo defendiendo mi fe, o si yo sigo tras el camino, como se decía en ese tiempo, o sea, seguir a Cristo, es perderlo todo. Es perder derecho, propiedades, familia, amistades, incluso mi propia vida. Entonces estaban tentados a renunciar a eso. A decir, no sé si quiero seguir. Y estaban tentados como a hacer una mezcla de seguir con las costumbres judías. Está bien, creo en Cristo, pero prefiero que me identifiquen como judío, que ya ahí no tenían tanto riesgo, al estar el Imperio Romano ahí en el gobierno, en el poder. Entonces ahí ellos tenían ciertos privilegios, que no eran perseguidos, sino que eran parte de ese sistema de gobierno que había en ese tiempo. Entonces ahí el autor a los hebreos, que no sabemos quién fue, porque también imagínate que por el tema de la persecución, si él les ponía, sí, Pablo, sí, Apolo, sí, o Sutano, Mengano, era muy probable que también fuera perseguido. Entonces, pero bueno, esto es una teoría que uno puede llegar a suponer, pero era un tiempo de persecución muy difícil. Entonces, ¿a qué los estaba exhortando o animando? Ellos en el capítulo anterior, habla de estos héroes de la fe, o sea, esta nube de testigos, imagínate un coliseo romano donde están los atletas ahí y ahí está todo el público y ese público está animando a ese atleta que siga corriendo. Mira, animate porque yo sé lo que sentís, padecer las cosas como vos padeciste, y ahí nombran, ¿no? Por la fe Moisés, por la fe Jacob, y muestran vidas que fueron influenciadas por el Señor y llegaron al final de su carrera victoriosos, ¿no? A pesar de ellos, a pesar de lo que eran, a pesar de su pecado. Y bueno, acá en el versículo, ya teniendo en cuenta esto, de que es una carta de exhortación, de que el autor los anima a estar firmes en la fe, y encima les da el ejemplo de personas que ya pasaron por la misma situación que está pasando, le está diciendo, ¿saben cuál es el verdadero problema? No es la persecución, no es el peligro que corra su vida, es esto. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿cuál es el problema? Despojémonos de todo pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia. Este peso, ¿qué es? Todas las cosas que sin ser pecado nos distraen, nos alejan del verdadero objetivo, de que es ser como Cristo, de permanecer en la fe, ¿no? Entonces, puede haber situaciones en que no estoy cometiendo pecado, pero me pueden llevar a situaciones de pecado. Ejemplo práctico para no andar revolviendo cosas del día a día. A veces yo me engancho con un video de tutoriales. Y me encantan tutoriales de a ver cómo se hace esto, cómo aprendo lo otro, cómo hago esto, de deporte. No son pecados, pero ¿qué? Me van quitando tiempo, me van, o sea, ya no llego a mi devocional, ya no llego a estudiar esto, ya no llego a servir a mi hermano, me había comprometido a que iba a visitarlo. Entonces, son esas cosas que sin ser pecado objetivamente, no es pecado mirar esto, obviamente, eso mismo
con todo el tema que ya conocemos de las redes sociales, te pueden llevar a situaciones de pecado, a ver cosas que no tenés que mirar. Pero más allá de eso, ponerle que eso no sucediera, te van quitando tiempo. Quizás sí, te gusta un deporte, pero no te perdés ni un partido, ni un partido de fútbol, de hockey, de básquet, y te prendés en todas, pero cuando te dicen tenemos que ir a evangelizar y discipular, pones mil excusas. Pero para eso no pones excusa. O sea, ¿el deporte es un pecado? No, te hace bien al cuerpo, te ejercita, pero claro, le estás dando tanta prioridad que es ese peso que te aleja de lo que verdaderamente tienes que hacer y terminas pecando. Y después lo otro es más obvio, ¿no? O sea, despojémonos del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muy rápido, muy resumido, ¿no? Ahí ves los 3 puntos, después léelo tranquilo en tu casa, ¿no? Corramos imitando la fe de los que corrieron antes que nosotros, y no tiene que ser tan solo por lo que vemos acá en la palabra, pero en derredor nuestro tenemos muchas personas que han corrido antes que nosotros. Nombres y apellidos, tenemos un Matías Buldain, tenemos una Gloria Buldain, o mujeres piadosas que están alrededor nuestro, que luchan con cosas similares a nosotros, mujeres y hombres, pero que me están, mira, yo cuando se presentó esta situación, fue de bendición esta acción, este pasaje, esta determinación, son esa nube de testigos que te van a acompañar, ¿no? Entonces corramos imitando la fe de otros, corramos sin nada que impida llegar al final, ese peso. Yo había buscado una información, había salido en el 2002 en un diario mexicano acerca de la maratón de Londres. El ganador de la maratón de Londres, como cualquier maratón de 42 kilómetros, ganó con un récord de, ponele, 2 horas, 10 minutos, 50, más o menos lo que se tarda correr una maratón. Una persona que por un determinado fin benéfico, y ya terminamos, corrió esta maratón con un traje de buzo, pero esos antiguos de escafandra con todo el acero, y tardó aproximadamente 128 horas, son 5 días. Llegó a la final, lo registraron, Guinness, le dieron una cierta cantidad de dinero, lo dedicó para el estudio, no sé, de avance científico, el estudio de una enfermedad. O sea, y ahí te das cuenta, si uno corre la carrera sin ese peso, son 2 horas, tantos minutos. Cuando él se puso peso, fue con un fin benéfico, tardó 5 días. Entonces, no nos pongamos esos trajes de buzo, que sí, el Señor va a llegar a hacer lo que tenía que hacer, pero va a llegar más. En nosotros va a haber cosas que van a impedir hacerlo, y hasta que nos damos cuenta, ahí es un alivio. No es que tiene que ser exclusivamente esto de que el Señor nunca retrasa sus planes, ni que es que yo voy a retrasar los planes de Dios, pero es que ahora, para que nos quede esa imagen gráfica de lo que es seguir entretenidos con las cosas que no son pecados, pero que nos quitan la bendición de poder poner nuestra vida en manos del Señor. Y hasta ahí llegamos. ¿Oramos? Señor y buen Dios, Padre, te agradecemos por tu infinita gracia expuesta no solamente